Está silenciado, Juan Carlos. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a este itinerario de webinar basado en la regeneración de espacios naturales de interés turístico en la isla de Tenerife. En primer lugar, muchas gracias por su participación y sobre todo por el interés mostrado en el evento en su totalidad. Y bueno, les hago un pequeño resumen para empezar directamente con la webinar. Como muchos de ustedes ya sabrán, el Regenerate Week es un evento organizado por el Cabildo Insular de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y con la colaboración de la Oficina de Voluntariado Ambiental, también del Cabildo Insular de Tenerife y las empresas turísticas adheridas a las Cartas por la Sostenibilidad de la isla. También en una de las actividades que forman parte de este evento existe la cooperación de 11 municipios de la isla que han querido trabajar con nosotros en este evento. El formato elegido es un formato híbrido, online y presencial, y consta de 3 partes bien diferenciadas. El primero es este que empezamos hoy, que es un itinerario de 5 webinars desde el 20, 21, 22 de marzo. La segunda parte es la entrega de premios del concurso Prácticas Turísticas Sostenibles 2022, que tendrá lugar también el jueves 23 de marzo, donde se planteará una sesión de networking y generación de sinergias en torno a temáticas de regeneración turística. Y para finalizar, el sábado 25 de marzo, en diferentes espacios naturales protegidos de la isla, en coordinación con los municipios participantes, colectivos locales, oficina de participación y voluntariado ambiental, pues tendremos una serie de actividades de respeto con el medio ambiente. Yo no me enrollo más porque toda esta información la tienen en regenerateweektenerife.com y les dejo con Mar Ramírez, que es la moderadora de esta primera webinar titulada Turismo Regenerativo en Espacios Naturales. Mar es bióloga y comunicadora, especialista en turismo y naturaleza y mundo rural. Cuando tú quieras, Mar. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos a este encuentro, a este evento innovador realmente que nos reúne a través del turismo y de los espacios naturales en un concepto que yo creo que es interesante para todos y que se va a centrar en varios webinars, como ha dicho Juan Carlos, pero sobre todo porque queremos crear un espacio de aprendizaje y reflexión sobre el turismo regenerativo. Son varias jornadas. En ellas vamos a abordar la importancia y los valores del turismo regenerativo, pero sobre todo vamos a enfocar su práctica con iniciativas, empresas y personas que ya están haciendo un viaje más consciente y responsable que contribuye a regenerar el entorno natural del destino visitado con la participación de la comunidad local. Contamos con muy buenos ponentes, contamos con empresas con mucha experiencia en el ámbito y sobre todo contamos con muchas ganas para que este evento sea algo práctico, que sirva para la reflexión, pero que además que nos sirva para avanzar a todos juntos. Entonces, en la jornada que iniciamos hoy, que es el webinar destinado básicamente al turismo regenerativo en espacios naturales, tenemos una serie de ponentes que, bueno, iban encabezados por Alicia Fajardo, pero lamentablemente en el último momento Alicia ha tenido una complicación de garganta, un enfriamiento y no ha podido acompañarnos porque se ha quedado sin voz. Entonces, por fortuna, tenemos a una persona que le puede sustituir y que sabe tanto o más el mensaje de Alicia, porque además han trabajado juntos también, y es Javier Tejera. En este caso, Alicia es una consultora estratégica de turismo creadora de la consultoría Better Tourism, que es una consultora enfocada en el turismo resiliente y responsable, y también está en el organismo de Turismo Reset. En Turismo Reset coincide con Javier Tejera, que es la persona que hoy nos va a presentar un poco la presentación de Alicia Fajardo, pero seguro que enriquecida por esa visión de un nuevo turismo comprometido con la sostenibilidad como vía para regenerar el sector turístico. En este caso, Javier Tejera, que es el director de Ecotouristing, es una persona muy experta, conocedora como buen canario de sus islas y los espacios naturales, pero sobre todo una persona que desde el principio con su proyecto se ha empeñado en conservar la biodiversidad en destinos. ¿Eso cómo se hace? Pues con soluciones reales y sobre todo haciendo de altavoz. Entonces, planificar y gestionar proyectos bajo criterios de sostenibilidad es su guía, su objetivo, y en esa sostenibilidad entra todo. Entra, por supuesto, el medio ambiente, pero también entra la solución cultural y la solución económica. Entonces, Javier Tejera nos va a hacer la presentación que yo creo que va a complementar y va a ajustarse muy bien al mensaje que nos quería transmitir Alicia Fajardo.
En esta presentación le van a acompañar también otras personas de gran valor, como es Nani Angulo, es la directora de Green Pepper Travel, que es una agencia, bueno, y también es cofundadora, y es una agencia donde realmente lo bonito o lo interesante es que se considera que viajar es un arte y una experiencia edificante, que yo creo que son dos de los pilares más importantes que tiene un turismo regenerativo. Entonces, con sus experiencias, ella nos va a demostrar que están brindando ya a viajeros interesados la oportunidad de elegir viajes más conscientes, con servicios enfocados en la comunidad local y sobre todo la regeneración del territorio. Ellos diseñan viajes, sobre todo en América Latina, y son personalizados, experienciales y regenerativos. Nani nos va a acompañar también en esta presentación para que los lugares que visitemos también contribuyamos a conservarlos y sobre todo que sumemos y no restemos. Entonces su opinión también nos va a valer muchísimo. Nos acompaña también desde el otro lado del Atlántico Daniela Jerez. Daniela Jerez es una persona también que se ha movido mucho por el turismo sostenible, sustentable, como se dice en Chile, donde ella vive, de donde ella es, y en este momento es la directora de operaciones en la empresa Cascada Expediciones y Ecocamp Patagonia. Es un hotel sostenible en el corazón de un parque nacional que todos tenemos en la mente y que seguro que conocemos, si no en directo, al menos por sus imágenes, como es Torres del Paine. Entonces, Daniela nos va a traer una serie de informaciones muy interesantes de su empresa. Trabajan al aire libre, por supuesto, y con el turismo de aventura. Ellos están investigando también un poco esos elementos que a todos nos interesan, como es esas actividades en la naturaleza, qué carga tienen, qué medidas se están tomando para controlarlo y sobre todo cómo se gestionan los destinos turísticos, queriendo implicar a comunidades locales para favorecer tanto los territorios como la naturaleza y bueno, en general el buen vivir de todos los que están en el territorio ese, ¿no? Y la cuarta persona que nos acompaña hoy es Carlos Fernández. Muchos que asisten a estas jornadas le conocerán porque es un profesor de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna. También es miembro de la Cátedra de Turismo, pero sobre todo es presidente de la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita. Entonces, Carlos tiene mucho que decirnos y yo creo que además va a saber poner sobre el papel muy bien esta búsqueda activa que estamos haciendo de un nuevo turismo, un turismo que regenere, pero que también fomente un desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces, esos atractivos locales, él nos va a transmitir muy bien los que son, las fragilidades y sobre todo qué se está haciendo para medirlos y para favorecer un turismo más suave, no masificado y que comparta pues eso, unas visiones gracias a esa investigación aplicada que se está haciendo en la universidad. Entonces, con esta plantilla de ponentes que tenemos ahora mismo aquí en este webinar, damos el comienzo y le dejo la palabra a Javier Tejera. Muchas gracias, Mar. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas porque Alicia no haya podido estar hoy aquí. La verdad que es una pena no haber podido contar con su participación y con su visión muy enriquecida, digamos, por su perfil profesional estos últimos años, en donde un poco la idea era hacer una primera puesta en común de algunos conceptos, de algunas ideas interesantes que nos sirviesen de contexto, no solo para el webinar de hoy, sino para la serie de sesiones que vamos a poder disfrutar entre hoy y el próximo miércoles. Estamos hablando de un concepto para muchos novedoso, pero que no deja de ser algo natural, ¿no? Que de algún modo supone también para muchos de los profesionales que estamos involucrados en estas sesiones, algo así como una evolución natural teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos y de dónde venimos, ¿no? Y lo que queríamos básicamente era poder hacer una primera aproximación, voy compartiendo pantalla, ¿no? Que sirviese de algún modo como un punto de partida, explicando también de algún modo el porqué de estas jornadas, ¿no? ¿Por qué queremos hablar de turismo regenerativo? Creemos que ya no solo es hablar de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo, ¿no? al que hay que tender, sino al mismo tiempo creemos que es una razón de ser, es una justificación considerando pues, lo que ha sido la evolución del propio sector y lo que ha sucedido recientemente, ¿no? En estos últimos años y particularmente en torno a la crisis de la COVID-19, que parecía que traía pues una nueva visión de hacer las cosas y al mismo tiempo pues ha traído un poco más de lo mismo, ¿no? Y creemos que es más que pertinente
abrir, digamos, esta nueva vía, abrir espacios de debate y de reflexión en torno a estos conceptos y a partir de ahí tratar de irlos aterrizando en la realidad, ¿no? Con una visión que sea lo más práctica posible, ¿no? De ahí que se hayan escogido pues, profesionales, proyectos, iniciativas, gestores de destinos que están trabajando en líneas que encajan con este paradigma, con este modelo, para tratar de nutrirnos y de inspirarnos a partir de esas visiones y casos reales, ¿no? Y 100% prácticos. Como decía, pues estamos en un sector que ha vivido en un crecimiento exponencial y continuo en las últimas décadas. Aquí tenemos algunas gráficas, ¿no? Preparadas por Alicia, pues que son muy ilustrativas, digamos, de cómo ha sido ese crecimiento, que parece no tener fin, ¿no? En donde tendíamos continuamente a tratar de superar, y seguimos tendiendo de hecho a tratar de superar las cifras anteriores, ¿no? Con una visión 100% cuantitativa y muy poco cualitativa, ¿no? Intentando o dejando por el camino pues, otro tipo de indicadores que no solo redundan en las cifras de visitantes que pueden llegar a un destino, sino que pueden tener una visión más ligada pues, al gasto de ese visitante en los destinos, en cómo se redistribuye ese gasto, en otro tipo de indicadores de valores más de índole social, cultural o también en equilibrio medioambiental. Al final ese crecimiento exponencial y cuantitativo se deja por el camino muchos matices, ¿no? Y es una rueda que no para o no había parado de girar durante muchos años, y que parecía que no iba a llegar a ninguna meta nunca, ¿no? Sino que estaba en un continuo andar, en un continuo camino, ¿no? Hasta que llegó un momento clave que seguramente recordaremos durante mucho tiempo, que fue la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 hace 3 años ya, en donde pasamos de sopetón, de forma brusca, de una imagen como la que vemos a la izquierda a otra como la que tenemos a la derecha, ¿no? La rueda de repente paró de girar, frenamos en seco y eso nos dio pues una perspectiva diferente, como mínimo diferente, ¿no? Nos permitió de algún modo pues darnos cuenta hasta qué punto en muchos lugares del planeta había una sobredependencia del turismo, de un turismo que, aunque no repercutía en esos destinos como debía repercutir, pues generaba, digamos, un marco de gestión del que sin él, pues el marco de fragilidad y de vulnerabilidad era muy alto, y eso es algo que pudimos ver, por ejemplo, en las Islas Canarias, que es un destino puntero a nivel internacional, pero en muchos otros sitios, ¿no? De forma paralela. Pero al mismo tiempo de poder ver de forma real y cercana esa sobredependencia, también se pareció abrir pues, un periodo de cierta reflexión, ¿no? También analizando qué es lo que se estaba haciendo mal, qué se podía mejorar, ¿no? Aprovechando un poco pues, que hay ciertos debates o ciertas reflexiones que hacerlas con la rueda girando es complicado, pero con la rueda parada y empezando de cero, pues con todas las dificultades por las que pasamos, no dejaba de ser una gran oportunidad de tratar de repensar un poco el modelo y hacerlo mejor, ¿no? Hacerlo más pensado para los destinos, pensado para los territorios en donde se desarrolla el turismo, priorizando las necesidades de las personas que habitan en esos lugares y tratando de generar un modelo en donde los valores o los criterios cuantitativos no fueran lo más importante, sino que se priorizase una dimensión más cualitativa, ¿no? Y en ese proceso pues se fue reactivando todo otra vez y parecía pues que un poco por las circunstancias, ¿no? Sobrevenidas de la propia crisis sanitaria, en donde pues había una ansia de volver cuanto antes a los espacios abiertos, a los espacios poco masificados, en conexión con la naturaleza, pues hubo muchos territorios que pronto empezaron a recuperar cifras parecidas a las anteriores que tenían antes de la pandemia, pero todo eso se fue transformando además de forma muy rápida, muy vertiginosa, muy exponencial otra vez, a cifras bueno, que eran ciertamente peligrosas, ¿no? En términos de gestionar ese equilibrio, de gestionar esa capacidad de carga de los destinos, de gestionar de algún modo pues esa
conjugación entre las necesidades del que visita, del que recibe, de los beneficios que se generan en torno a la actividad turística, y de algún modo, sin darnos cuenta, hemos vuelto pues un poco a la realidad, al menos conceptual o al menos reflexiva, que teníamos de algún modo antes de la pandemia. Al final, ¿de qué estamos hablando? Pues de un modelo que es, en cierto modo, muy vulnerable y muy insostenible con los recursos, con la gestión de los recursos, que en la mayoría de casos son finitos, ¿no? Y que en donde se prevalece, pues, en muchos lugares un uso intensivo de los espacios públicos, en donde muchas veces se promueven cambios de uso de suelos para tratar de dar prioridad, ¿no?, a los enfoques turísticos por encima de los enfoques de planificación territorial o de planificación, digamos, de la calidad de vida de los habitantes de esos lugares, en donde se terminan generando impactos que se trata de promover, pues, el consumo de recursos que en la mayoría de casos, como decía, son limitados, contribuyendo al cambio climático y, en definitiva, pues, destruyendo o generando impactos en esos ecosistemas que al mismo tiempo son el gran valor añadido de muchos de esos espacios naturales con un cierto interés turístico. Por tanto, estamos en un paradigma en donde parece que estamos tratando de sostener lo insostenible, ¿no? Y haciendo promover sostener, ¿no?, lo sostenible de lo insostenible, ¿no? Es algo así como una gran contradicción en sí misma. Por tanto, es algo que, en lo que hay que pensar, en lo que hay que reflexionar y ver si realmente es a lo que hay que tender, o de algún modo hay que tratar de tener una mirada más amplia y de una vez por todas dar un golpe encima de la mesa, ¿no?, por así decirlo. Al final no estamos hablando únicamente de una crisis sanitaria, probablemente la COVID-19 podría decirse que ha sido la punta del iceberg, ¿no?, de muchas otras crisis de diferente tipo, ¿no? Al final estamos hablando de una sucesión de crisis, de una mirada casi ecosistémica, ¿no?, en donde está todo interconectado, en donde pues está todo lo que tiene que ver con el cambio climático, en donde hay problemas de desigualdad, de escasez de recursos, de inseguridad alimentaria, de pérdida de biodiversidad a nivel global, ¿no? Y todo eso, aunque suceda en algún lugar del planeta de forma más intensa, pues termina estando interconectado, ¿no?, entre sí, y es una realidad que hay que analizar cuanto antes y tratar de buscarle soluciones, ¿no? En ese contexto surge la regeneración como modelo, y un poco para ir aterrizando de qué estamos hablando, si les parece, vamos a ver un vídeo muy cortito de 2 minutos que había preparado Alicia, y a partir de ahí daré unas últimas pinceladas para dar paso ya a Mar y abrir el debate. We are being called to come together. We're all being called. We are being called to come together. To come together, to connect. To connect. To connect. And to regenerate. Regenerate. To connect and to regenerate. Avisan si se This is puede. a call to the citizens of this planet. What is regeneration? What is regeneration? Regeneration puts life Life Life, the center of every act and every decision. We've inherited an economic system that is extractive and degenerative. Vital connections have been severed between human beings and nature. This disconnection and degeneration has brought us to the brink of an unimaginable crisis. Degeneration is stealing the future. Regeneration is healing the future. A regeneração é o único caminho a seguir. The only path forward. Regeneration means infusing our towns and our cities with nature. Rewilding our towns and cities. Transportation that cleans the air and calms the spirit. Cleans the air and Calms the spirit. Regeneration brings our soils back to Our life. soils back to life.
Regeneration creates locally operated renewable energy systems everywhere. To enable people to take the energy transition into their own hands and make the planet cleaner. Regeneration means bringing First Nations knowledge to the forefront. Embracing Indigenous wisdom. Indigenous story and Indigenous voices. Essential knowledge systems that we need to live in harmony and address the crisis. Regeneration means giving the young people the power to shape their own future. This is what democracy looks like. Empowered communities and citizens. Regeneration means restoring our planet's ecosystem. Allowing the living world to flourish once more. Bueno, la idea de tener este vídeo de algún modo era ver de forma rápida, ¿no? Es un corto documental que se ha publicado recientemente con algunos de los principales activistas, digamos, que a nivel mundial están impulsando, ¿no? Desde hace años todo lo que tiene que ver con los modelos regenerativos y lo que ello conlleva, ¿no? Ver de forma rápida y concisa, pues, algunos de los principios, ¿no? Que se defienden desde la regeneración, ¿no? Desde ese cambio, de esa transición de paradigma, de dónde venimos hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Que básicamente es pasar de un modelo básicamente, ¿no? A nivel global, ya no solo hablando en términos turísticos, de un modelo extractivista a un modelo regenerativo, ¿no? En donde pasemos de explotar recursos, de toda esa pérdida de la biodiversidad, de generar impactos a nivel de los ecosistemas, a tratar de concebirnos, digamos, dentro de un sistema que es holístico, ¿no? En donde estamos todos interconectados entre nosotros y además conectados con la naturaleza que nos rodea, ¿no? Como si fuésemos algo así como un super ser vivo, ¿no? En donde todo tiene que ver con todo, ¿no? Parece algo etéreo, ¿no? En cierto modo, pero al final es tratar de llevar la lógica que se aplica en la naturaleza, ¿no? en los ecosistemas, en la gestión, digamos, de los recursos naturales, a la lógica de la vida, ¿no? como tal, y de nuestra relación entre nosotros y con el entorno que nos rodea. Al final se trata de, pues eso, de tratar de no solo equilibrar nuestra huella con el planeta, de tratar de lograr esa neutralidad, ¿no? De lo que hacemos, sino no solo eso, sino ir un paso más allá, ¿no? Y renovar, restaurar, crear las condiciones para que la vida prospere, es decir, generar algo así como un impacto positivo, más allá de tratar de tener ese equilibrio y esa neutralidad, intentar que con todo lo que hacemos, ¿no? En términos generales se pueda generar vida y que pueda haber una regeneración, ¿no? de los entornos y de los ecosistemas en los que vivimos y en los que trabajamos. Al final aquí les ponemos una serie de principios, ¿no? Que se pueden llevar también al turismo, ¿no? Al final el turismo regenerativo es aplicar los principios de la regeneración, lógicamente en este caso al sector turístico, tratando de que esos principios generen una visión que sea lo más global posible, ¿no? Que sea lo más ecosistémica posible, lo más holística posible, ¿no? En donde se tengan en cuenta las relaciones entre los agentes, entre las personas, entre los visitantes y los habitantes de los destinos, en donde se generen nuevos indicadores, nuevas mediciones del bienestar que vayan más allá de esa dimensión cuantitativa que hablábamos al principio y que tengan en cuenta temas más cualitativos, en donde muchas veces menos es más, ¿no? Que es una realidad que muchas veces parece negativa, pero que realmente en términos de progreso debería ser mucho más tenida en cuenta de lo que se tiene, ¿no? En todo ese proceso que se empodere y se tengan en cuenta
las necesidades de las comunidades anfitrionas por encima de las necesidades de la población visitante, ¿no? Que sean los visitantes los que se integren y los que se amolden, digamos, a la realidad de las comunidades receptoras del turismo, y en ese cambio de paradigma se puede generar un proceso muy enriquecedor también para la propia experiencia turística, dando margen para la innovación, para la resiliencia, para saber, digamos, vivir con los recursos que tenemos y no tratando de consumir más de lo que debemos, ¿no? Para que esa relación con el entorno se dé de forma lo más sana posible, tratando de algún modo de generar un equilibrio también entre los beneficios que se producen con la actividad turística en este caso y los costes que se generan, y en definitiva pues tratando de aplicar esa visión sistémica de las relaciones, ¿no? De las relaciones individuales, de las relaciones grupales y de las relaciones con el entorno en el que vivimos y habitamos, ¿no? Al final es insistir un poco en esa idea de que del todo interconectado y de lo que eso conlleva y genera, ¿no? En este caso en un marco de desarrollo turístico. Alicia les había preparado algunos ejemplos, algunos casos prácticos reales de destinos que están aplicando los principios de la regeneración en sus modelos, ¿no? En su visión de gestión turística, en su proyección, digamos, de hacia dónde quieren transitar. Creemos interesante dejar en la plataforma virtual del evento referencias y documentación en relación a estos ejemplos que seguro van a inspirar, digamos, de forma práctica y real sobre qué es esto de la regeneración y cómo se puede aplicar, digamos, a la realidad, más allá de lo que vayamos a ver a lo largo del webinar de hoy y de las sesiones que tenemos previstas para mañana y para pasado. Así que si te parece, Mar, por mi parte, pues hecha esta primera presentación, que espero que haya servido en nombre de Alicia también para abrir, digamos, un poco el melón, ¿no? y dar paso a la parte de debate y reflexión que viene ahora. Espero que haya servido, que haya sido de interés, ¿no? Para la gente que también nos está siguiendo en directo. Y por mi parte me despido y espero que tengan una buena sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. La verdad es que sí, que ha sido una puesta en escena. Gracias a Alicia y gracias a ti, porque ha sido una puesta en situación muy buena. Nos has asomado realmente a lo que es toda la situación que vamos a enfrentar en estos días y han salido elementos muy interesantes. Muchos de ellos se van a tratar en los próximos webinars, como es la capacidad de carga y movilidad en los espacios naturales, algo muy esencial hoy en día en ese turismo que tenemos que repensar. También está la circularidad y el turismo vinculado a esos recursos limitados, que también es esencial, considerar que no son eternos e infinitos, como es el agua, como es los residuos que generamos, como es la energía. Tenemos otro webinar también enfocado a la regeneración de esos paisajes, los hábitats y sobre todo la biodiversidad que sufre o que se ve alterada por la presencia del turismo. Y luego está también la regeneración social, esas personas, ese territorio que debe ponerse en el centro de esta planificación turística de futuro. Gracias por asomarnos a esas temáticas. A los asistentes, todos estos materiales van a estar disponibles, o sea que ese vídeo que no se ha podido reproducir luego estará en la plataforma del evento de Regenerate Week. Entonces no hay problema por verlo después o incluso al final de esta jornada, lo mismo nos queda un poquito de tiempo para emitirlo. Yo ahora lo que quisiera es dar la palabra a Nani Angulo, porque ella nos va a contar en breve manera lo que es para ella y para su empresa Green Pepper Travel, lo que es el turismo regenerativo. Así que Nani, cuando quieras. Hola Mar, hola a todos, muchas gracias. Gracias Javier por la introducción y gracias a todos los compañeros también que hacen posible este espacio, esta charla donde podamos compartir y debatir, ¿no?, qué es el turismo regenerativo y cómo se puede aplicar. Bueno, nosotros pues desde Green Pepper Travel creemos pues que el camino hacia una nueva forma de viajar, de un viajero más consciente y de entender qué es lo que ocurre en los espacios naturales cuando viajamos, es practicando pues la regeneración.
¿Cómo lo hacemos desde Green Pepper Travel? Es fundamental para nosotros contar con la población local. Ellos son los que nos enseñan de una forma muy cercana el territorio que estamos visitando. Ellos son los que conocen la historia, la leyenda del territorio, ¿no? La idiosincrasia de cada lugar, de cada bioregión. No todos los territorios se pueden tratar ni visitar de la misma forma. Y nosotros nos hemos fijado mucho, nosotros codiseñamos y co-creamos viajes de turismo regenerativo en Latinoamérica bastante, aunque aquí en España evidentemente también se puede practicar, pero nosotros nos hemos enfocado un poco allí porque es donde más naciones originarias hay y donde la cosmovisión indígena nos ha enseñado cómo se puede proteger esos espacios naturales. Comentaba Javier antes que parece el turismo regenerativo muy innovador, ¿no? Pero realmente se va practicando toda la vida, ¿no? Estos espacios naturales se autorregulan ellos mismos y lamentablemente cuando practicamos un turismo de masas, un turismo extractivo, dañino, ¿no? En los cuales pues utilizamos los espacios naturales como si fueran recursos inagotables, que lamentablemente pues no es así, esto es un planeta finito y eso tenemos que tener ser conscientes, pues tenemos que protegerlos, ¿no? También creemos que una forma es pues involucrando a los viajeros y teniendo ese contacto real, ¿no? Con el territorio que visita. Por eso intentamos crear experiencias que creen un vínculo a través, pues, como comentaba anteriormente, de guías locales, de guías nativos, tener un contacto real con la población para que conozcan y esos espacios naturales practicar pues, algún tipo de experiencias que cree ese vínculo con la naturaleza y que el viajero vuelva a reconectarse con la naturaleza, porque creemos que por lo menos en Europa llevamos un estilo de vida en el cual pues, nos hemos desconectado totalmente de lo que somos, ¿no? Y entonces nos cuesta a veces entender pues, que nosotros somos naturaleza también y que dependemos. Está claro que el planeta Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ello, ¿no? Y comentaba también Javier antes que con la COVID ha sido un poco como un guantazo de realidad que nos han dado, ¿no? Nos hemos quedado en casa y nos hemos dado cuenta pues, que esos espacios naturales, sin nosotros, muchos de ellos han florecido, ¿no? Y han vuelto pues, a renacer de una forma espectacular en muy poco tiempo. Y entonces eso quiere decir pues, que tenemos que repensar cómo estamos haciendo, ¿no? Cómo podemos practicar un turismo más sano, más sensato, más honesto, contando con la población local, porque aquí también ese tema es muy importante, ¿no? Y hay que hablarlo de forma directa y clara, que a veces hay destinos en los cuales yo me encuentro, por ejemplo, en Mallorca y también tenemos un número de visitantes abrumador en verano y yo soy de las que creo que sí, que necesitamos un termómetro de presión humana y a veces pues hay que limitar el número de plazas y de viajeros para proteger estos entornos naturales tan importantes para la vida, para también crear una cultura regenerativa, para crear un equilibrio de naturaleza y una salud planetaria para todos. Y entonces proteger estos territorios con estos termómetros de presión humana para mí es vital. Sé que es un tema bastante difícil de tocar en algunos aspectos, pero bueno, la idea es poder hablarlo y compartir, ¿no? Entre todos los colegas, pero evidentemente hay datos científicos en los cuales algunas líneas rojas ya hemos pasado para mantener esta salud y este equilibrio planetario y por eso creo que es fundamental mantenerlo y entonces por eso diseñamos y creamos estas experiencias para estos viajeros que son más conscientes y que sí que tienen esa necesidad de conocer esos impactos, cómo traducirlos de negativos a positivos. Ahora. Muchas gracias, Nani, perdona. Muy interesante tu presentación, tu resumen, gracias por el esfuerzo de hacerlo tan breve. Y vamos a cederle ahora la palabra a Daniela Jerez, que nos va a contar un poco esa visión del otro lado del Atlántico. Daniela, cuando quieras, por favor. Gracias, Mar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, hay distintas visiones. Yo, tal como dijiste en la presentación, trabajo para un tour operador receptivo, que tiene un hotel en Torres del Paine, pero a la vez pertenezco a una organización llamada Cuidadores de Destinos, que es una organización que se enfoca en trabajar con comunidades
distintos destinos turísticos y con organizaciones también, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, el cómo la comunidad anfitriona ve y desea el turismo para su destino. Nosotros ponemos en el centro de la gestión turística el bienestar de estas comunidades, siendo quizás un poco controversial, que creemos que el centro debe estar en las comunidades y en los territorios y no necesariamente en los visitantes. Digamos, el centro del quehacer del turismo y donde, digamos, se ponen las prioridades de la gestión de los destinos turísticos. Y en ese sentido hemos hecho algunos trabajos de, como decía Javier en la presentación, de generar nuevas mediciones para el bienestar de estas comunidades. Es un trabajo en desarrollo, pero que va marcando cierta tendencia a qué es lo que las comunidades creen que son indicadores de bienestar y son indicadores de una buena gestión turística para ellos como residentes de los destinos turísticos. Y a veces ahí, pueden ser lugares naturales o no, digamos, destinos que reciben turismo de masa como destinos de playa, que a veces el indicador de bienestar para ellos no tiene que ver necesariamente con temas económicos, sino que, por ejemplo, con acceso a la cultura, con acceso a los espacios naturales que muchas veces se ven destruidos por un turismo de masa que no va a esos espacios naturales, sino que el impacto del turismo de masa, del turismo de playa, de sol y playa, repercute en las áreas naturales. Entonces ahí generar estos nuevos indicadores que conversen también con los indicadores que existen y que son los que se utilizan para la toma de decisiones, es súper importante, es súper necesario, porque al final los indicadores de bienestar y de buen vivir nos van a dar el desde para el turismo regenerativo, o sea, nos van a dar los lineamientos de hacia dónde tiene que ir la gestión en el turismo regenerativo. Y ya pasándome, digamos, a otro aspecto, que sería, digamos, el turismo en destinos con atractivos ya de naturaleza y con actividades de turismo aventura. Está el caso de Torres del Paine, como lo mencionabas tú, que es un destino muy particular, porque si bien es un parque nacional y es uno de los principales destinos turísticos, digamos, de jerarquía internacional para Chile, es un es un destino que está muy demandado hace ya un par de décadas. Es un destino que siempre está operando en temporada alta a su máxima capacidad, y eso ha traído ciertas consecuencias de incendios que han devorado miles de hectáreas, de mal comportamiento de turistas, y a la larga se han tenido que tomar estas medidas como sobre lo que hablaba Nani, que es generar un límite de la capacidad de carga y también de ir gestionando este termómetro humano, digamos, y esto se ha ido haciendo limitando la capacidad de noches por pasajero, también limitando los lugares de pernoctación dentro del parque. Y si bien Torres del Paine es un destino en Chile que genera mucho dinero, mucho ingreso en términos de divisa, es un destino que ha tenido que limitar el acceso y limitar la cantidad de personas que van a él en pos de la conservación. Y en ese sentido también hay ciertas empresas, hoteles, operadores turísticos que también están trabajando en pos de eso y en pos de no solo ser sostenibles, sino que tratando de generar una pauta para los demás en cuanto a la regeneración. Entonces hay ciertas organizaciones dentro del parque que están trabajando por hacer senderos más sostenibles, senderos que generen, no voy a decir un impacto positivo, pero sí un impacto, digamos, controlado en las superficies que transitan. Yo trabajo para un hotel que también, por ejemplo, en las últimas temporadas hemos visto
que mucha fauna se acerca al hotel. Y eso es porque es un hotel que conversa en muchos aspectos con el entorno y no solamente, digamos, se enfoca en superar su capacidad temporada a temporada. Es un hotel que no crece, como la mayoría de los hoteles que cuando les va bien empiezan a expandirse. Es un hotel que si tú lo sacas el día de mañana, la huella es mínima porque está construido sobre pilotes. Entonces, y hemos visto en más de 20 años, digamos, que se ha regenerado la flora, que ha llegado fauna que es súper difícil de ver dentro del parque, ha llegado a la puerta del hotel. Hay animales que tienen a sus crías debajo de nuestras habitaciones. Entonces, para nosotros eso es un indicador de bienestar del territorio, de bienestar. Bueno, en el Parque Nacional no vive gente, pero sí de bienestar de las especies nativas que viven ahí. Y eso es tremendo. Y a la vez hemos visto también que otros hoteles han ido imitando ciertas pautas, al menos de sostenibilidad, que nosotros llevamos un par de décadas ya ejecutando. Hemos empezado a ver, digamos, que eso se va replicando y en distintas medidas, no al 100%, pero creo que el trabajar en pos de eso de manera incansable sí genera cambios y sí genera que tus competidores, entre comillas, se quieran igualar también para lograr cierta expectativa que ahora es una demanda por parte de los viajeros. Entonces, bueno, da para hablar mucho, pero creo que son dos como visiones desde lo empresarial y también desde las comunidades anfitrionas de hacia dónde hay que ir, de qué expectativas tienen que ser el desde para un turismo regenerativo. Muchísimas gracias, Daniela, por una presentación tan interesante, por esas pinceladas que seguro van a dar mucho que hablar y que preguntar a lo largo de esta jornada. Recordamos que el escenario, ahora que iniciemos la mesa redonda, estará abierto para todos, pueden plantear sus preguntas y en el tiempo que tenemos intentaremos irlas respondiendo por parte de todos los asistentes. Dejo ahora la palabra a Carlos Fernández Hernández. Llega el turno de la economía, llega el turno de la cuantificación y Carlos tiene una gran experiencia que seguro que nos va a poder transmitir muy bien. Adelante, Carlos. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, quienes nos acompañan también. Un agradecimiento al Turismo de Tenerife y una bienvenida extraordinaria a la celebración de este Regenerate Week con estos 5 seminarios, webinars. Bueno, es un tema del que no soy especialista, pero sí extraordinariamente sensible, al punto de que el turismo regenerativo me genera, sobre todo en el momento presente, todo un conjunto de preguntas que intentaré encuadrar y que sobre todo lleva a algunas reflexiones de poner en marco las experiencias que nos han precedido, tanto de Nani como de Daniela, desarrolladas en Latinoamérica, especialmente en Chile, en ese sur de ese angosto y largo país en el que tiene, digamos, unos niveles de densidad de población extraordinariamente pequeñas, no se corresponden para nada con lo que vivimos en las islas, en términos de 2 millones de habitantes, en términos de más de 15 millones de turistas, y por lo tanto, yo creo que ahí aparecen algunas preguntas. La formulo al principio, aunque no las pueda responder, que dice, ¿en qué escala miramos el turismo regenerativo? El turismo regenerativo, que hemos oído, Javi mencionaba la palabra modelo, mencionaba la palabra paradigma, dice, nos da respuesta a todo, nos da respuesta a toda la geografía del turismo, de los grandes turismos, las grandes ciudades, las grandes turismofobias, o nos es solo una herramienta socorrida en determinadas circunstancias de espacios que tienen, digamos, la más alta vulnerabilidad. Entonces, yo diría, una pregunta tiene que ver sobre la escala donde ponemos el concepto, me parece importante. Segundo, pondría otra pregunta sobre esto que denominamos paradigma, es decir, nuevas ideas, nuevo conjunto de ideas, nuevas formas de entender, nuevo marco de interpretación de una realidad,
que sin duda lo es y aparece, y en las personas que nos acompañan con experiencias ponen en énfasis todo un desarrollo emprendedor ahí, toda una conexión con una demanda creciente muy preocupada con este tipo de aspectos. Lo que diríamos es una continuidad de la sostenibilidad, es una profundización de la sostenibilidad, es un cuestionamiento al paradigma que tenemos de la sostenibilidad, que es en ese sentido y que viene a tratar de responder el turismo regenerativo. Y bien, y diría una tercera cosa, en el sentido de las preguntas, es decir, ¿quiénes son nuestros turistas? Y voy a empezar con una experiencia personal. Recuerdo un trabajo que hicimos finalizando la década de los 2000, 2008, en el cual en la isla de La Palma a un conjunto de turistas hicimos un análisis que tenía que ver con comportamiento ambiental, con actitud ambiental, con perfiles en definitiva y con conductas en el territorio. Y le preguntábamos una de estas preguntas, que es: ¿estaría usted dispuesto a dejar de visitar un espacio turístico si esa visita genera un impacto? Porque se supone que los turistas van para visitar sitios, para disfrutar con el encuentro de valores, de cultura, de elementos ambientales y ecológicos. Y entonces fue muy llamativo que en esa segmentación que hacíamos de públicos distintos, nacionales, internacionales, diversidad de públicos internacionales, aparecían segmentos, microsegmentos de turistas que estaban absolutamente comprometidos, que no querían pisar sitios concretos siempre y cuando esa huella generase, digamos, una alteración de aquellos espacios y ecosistemas. Entonces uno dice, aquí nos estamos encontrando con algún núcleo extraordinario de personas que luego, bien mezclados y segmentados, veíamos que eran personas que estaban principalmente de algunos países centroeuropeos, militando en organizaciones ecologistas, los Greenpeace y una serie de cuestiones. Por lo tanto, dice, estamos en el momento, me extiendo nada más que un poquito, dice, estamos en el momento de que el viajero es una necesidad extraordinaria, es una necesidad humana de primera magnitud, de miles de millones de viajes al año a cualquier parte del mundo, con unos límites que ya conocemos por donde vienen en el contexto de la emergencia climática, y entonces que nos planteamos nuevas ideas para interpretar, esto es lo que viene después de la pandemia, nuevas ideas donde redefinir, remoldear, readecuar todo lo que veníamos haciendo con anterioridad, dándole marcos de actuación y llevándonos a prácticas mucho más quirúrgicas, mucho más comedidas con todo nuestro planeta. Entonces ahí desciendo todas las preguntas y desciendo algunas cosas concretas. Bueno, Canarias es una geografía muy particular, como sabemos. Estos 2 millones de personas y con momentos en los que hemos tenido hasta 17 millones de turistas, habría que decir de los 88 municipios turísticos de las Islas Canarias, 19 municipios especialmente turísticos concentran el 25% de la población y más del 95% de las pernotaciones turísticas, que son más de 100 millones de pernotaciones turísticas al año. Por lo tanto, dice, en esa escala nos da una dimensión de lo que el fenómeno turístico representa en Canarias, siendo el 40% del empleo, el 35% de la riqueza, y por lo tanto dice una actividad como tal imprescindible, sin duda imprescindible. Pero que en este contexto de emergencia climática y de nuevos retos nos pone, digamos, en el foco de qué pasa con los recursos, qué pasa con los recursos limitados, con un territorio, con un 42% de espacios naturales protegidos. Y si hacemos la mirada a lo que sería fundamentalmente los consumos de recursos, empezamos a tener ahí, digamos, algunas señales de decir, bueno, esto hay que reconducirlo en otro tipo de patrones, que a lo mejor es decir, adecuarnos a lo que tenemos. Por ejemplo, hablando de consumos de agua, tenemos municipios turísticos de Canarias que consumen más de 1.000 litros de agua por persona año, cuando el promedio español está allá por, aquí tengo el dato, por 484, casi 500 litros, el doble de litros de agua consumimos en municipios turísticos, en algunos de los municipios turísticos respecto a otros. Por lo tanto, en islas que escasean agua, toda una operación que tiene que ver, no me extiendo en eso porque eso viene en seminarios posteriores que hablan de estas cuestiones, pero que sí quedan señalados. O por ejemplo, aspectos que tienen que ver con residuos, donde Canarias genera
genera, digamos, un volumen de residuos el 20% más que la media de residuos por persona en el contexto del país, lo cual también eso viene determinado por el impacto que tienen las actividades turísticas en este contexto. El 20% de los residuos mixtos que tenemos en Canarias proceden de actividades de hostelería y de restauración. Por lo tanto, otro aspecto que hay que combinar desde el punto de vista de qué significa restaurar en un sistema o regenerar en un sistema, digamos, los ámbitos naturales. Y me refería a la última, que es la que nos preocupa, que tiene que ver con la energía convertida para los desplazamientos y por lo tanto se convierten en una referencia de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, donde tenemos en las Islas Canarias, que solo tienen, digamos, una contribución muy pequeñita a los efectos de gases invernadero globales, el 0,036%, pues bien, el 15% de todos los gases de efecto invernadero generados en Canarias provienen de la actividad turística. Y de estos, más del 60% provienen de los desplazamientos exteriores. Entonces, ¿qué significa en Canarias hablar de turismo regenerativo? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué tendríamos que hacer en este sentido o por dónde deberían de ser los tránsitos iniciales? Entonces, yo te faría a señalar 2 o 3 cuestiones y dejo eso en una primera intervención. Yo creo que seguimos encuadrados en el paradigma anterior y luego hago algunas alusiones al turismo regenerativo. Yo creo que tenemos que hacer, digamos, toda una profundización extraordinaria en lo que eran las coordenadas del turismo sostenible en relación a afinar todo un conjunto de prácticas que tienen que ver con las eficiencias energéticas, con la gestión de los recursos, la gestión del agua, el ahorro del agua, la gestión adecuada de lo que serían, digamos, todo el proceso de los residuos, el ser selectivos en materias de ordenación desde el punto de vista territorial, pensando y dando un paso más a qué significa esto de turismo regenerativo. Y entonces, turismo regenerativo resulta como una especie de balón de oxígeno. Uno se plantea, dice, ¿de dónde surgen estas ideas del turismo regenerativo? Estas ideas del turismo regenerativo surgen principalmente de entornos, de resquicios, de inconformismo con un modelo que no da suficiencia al reto que tiene planteada la sociedad, que tiene que plantear el planeta con el tema de la emergencia climática. Entonces, bienvenido a todos estos esfuerzos de empresas, emprendedores, practicantes del desarrollo turístico, analistas que dicen el modelo de análisis principal desde el punto de vista de la sostenibilidad se me queda, digamos, limitado para resolver el problema global que tenemos, pero también es otra cuestión. Como tal, turismo regenerativo es una realidad naciente, una realidad con insuficiencia, una realidad todavía con herramientas escasas. Si estamos hablando de capacidad de carga, si estamos hablando de una serie de elementos, estamos tomando herramientas que venían del modelo de gestión de la sostenibilidad, no estamos con las nuevas herramientas. Y entonces dice, fundamentalmente dice los 2, 3 elementos, Javi lo planteó extraordinariamente bien, marco en el que estamos y cuáles son, digamos, los lineamientos fundamentales. Dice, tenemos que pensar en estrategias verdaderas de restañar todos los elementos sociales, ambientales, económicos que una actividad turística, cuando ya la hemos tenido, pues nos deja una matriz de beneficios, pero también una matriz de costes muy importante. Entonces, reequilibrar, reestudiar eso desde el punto de vista de algo que uno en esencia piensa, no tendremos turismo regenerativo si no tenemos un cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia es un profundo cambio de conciencia de personas con lo que pasa en el planeta. Me quedo ahí. Pues muchísimas gracias, Carlos, por abrir esta ventana, por ponernos este marco, pero sobre todo por abrir esta ventana, creo que para muchos inconformistas que nos estamos reuniendo en esta semana, en estas jornadas, y que ojalá que sea el principio, como tú dices, de ir solventando esas insuficiencias o de repensar esos modelos sostenibles que se iban implantando hasta ahora. Entonces ahora vamos a empezar ya el debate en mesa redonda y a mí para comenzar me gustaría lanzar una pregunta que se la hago a Nani, pero que luego Daniela y Carlos, si os sentís también con interés en participar o aportar vuestro conocimiento, yo empiezo con Nani. Y me gustaría saber un poco cómo desde vuestra agencia y desde vuestra experiencia en América Latina, cómo habéis visto esa práctica, sobre todo desde la perspectiva de las comunidades locales, es decir, qué parámetros o qué elementos vosotros os han retroalimentado desde las comunidades locales para que esa visión, esa experiencia pueda ser exportable o pueda ser incluso mejorable en vuestros nuevos productos. ¿Qué habéis sacado vosotros de las comunidades locales?
Vale, gracias. Gracias, Marc. Gracias, Carlos, por has lanzado muy buenas preguntas que creo que también son muy difíciles de contestar. Quería hacer aquí una nota antes de contestar a Marc. Cuando hablamos de regeneración, nosotros estamos enfocados en el turismo, que es lo que nos concierne a día de hoy, pero yo creo que la regeneración tiene que ser una mirada sistémica de una foto mucho más amplia de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo claramente que hay una crisis sistémica, tenemos una crisis de valores, tenemos una crisis humanitaria de guerras, hemos pasado el COVID y van a venir lamentablemente más crisis de salud, ¿no? Pues porque estamos viendo que hay una deforestación tremenda en puntos muy importantes de Latinoamérica, en la Amazonía, tanto en Colombia como en Perú como en Brasil, y todo ese tipo de deforestaciones y de destrucción, ¿no?, del medio ambiente, de la naturaleza, de lo que somos nosotros mismos, pues va a traer estas consecuencias tan negativas para todos, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de regeneración, cuando tú hablas en el sector turístico de puntos muy calientes, como puede ser Canarias, como puede ser Mallorca, donde yo me encuentro, como puede ser en la Comunidad de Cataluña, en Barcelona, que también reciben pues masas y masas de turismo, es muy complicado hablar de cómo frenar eso, pues porque al final hay muchos intereses por el medio, ¿no? Y cuando hablas de intereses y sobre todo intereses económicos y de cómo reconstruir, ¿no?, cómo rediseñar toda esa forma, todos esos puestos de trabajo, porque hay que decirlo, ¿no? Son puestos de trabajo que, pues como comentaba Carlos, ¿no?, hay muchísima gente que se dedica a la hostelería. Si tú quitas todos esos puestos de trabajo, esta gente, ¿qué hace, ¿no?, en su día a día? Y es normal que se defienda a veces pues una forma de proceder que a nivel, pues ya sabemos que es insostenible. Nosotros en Mallorca también lo vivimos, ¿no? Ahora en Mallorca se acerca la Semana Santa y ha salido una nota en el periódico que van a venir, o sea, los coches de alquiler, 80.000 coches de alquiler circulando, pero es que en pleno verano no saben ni los que hay, o sea, han llegado a publicar 250.000 y 300.000 coches de alquiler circulando por una isla como Mallorca, que es un territorio limitado, donde cada vez la población crece muchísimo, porque es verdad que hay trabajo, porque cada vez se abren más hoteles, cada vez se abren más restaurantes, y al final esto es un gigante que es muy difícil, ¿no?, de parar. ¿Y quién es el guapo que lo para, ¿no?, al principio todo esto? Entonces, claro, es una forma muy complicada de sentarse en una mesa y hablar, pero yo creo fundamentalmente que tenemos pues que sentarnos en una mesa y tenemos que hablar de una forma honesta y sensata y tocar todos estos puntos que son muy complicados, pero tanto a nivel de empresas públicas como privadas. Creo que es fundamental la formación y la información de hacia dónde tenemos que ir. Hay grandes expertos que llevan muchísimos años estudiando toda la viabilidad de un turismo regenerativo. Pues yo tengo colegas como Ana Pollock, Daniel Ball, Bill Red, son auténticos profesionales, son biólogos, gente que lleva estudiando muchísimos años, ¿no?, de cómo se puede practicar, y hay la posibilidad, ¿no? Pero evidentemente es un punto caliente, ¿no?, el que tocamos, de cómo se rediseña, ¿no?, cómo se mete esta conciencia de regeneración, de una cultura pues de proteger espacios naturales, de cómo tenemos, antes también ha dicho Carlos, esto es un movimiento que nace de dentro hacia afuera, o sea, al final es una forma muy consciente de cómo crear de nuevo, cómo rediseñar este modelo turístico, ¿no? Y a la pregunta que me hacía Mar de cómo las comunidades, ¿no?, las comunidades locales reciben este tipo de turismo, al final en Latinoamérica hay una cosa muy diferente que no tenemos aquí en Europa, es que ellos son muy conscientes de que son naturaleza y que forman parte de esa naturaleza. Entonces tienen una visión mucho más distinta que nosotros en Europa, porque ellos creen pues que la madre tierra es su origen. Algunas naciones originarias, cuando las visitamos, nos cuentan que esa es la botica, ¿no?, de la naturaleza. Ellos cazan ahí, tienen los peces en el río, las plantas medicinales. Entonces eso para ellos es el supermercado al cual nosotros vamos todos los días a hacer la compra, ¿no? Ellos son mucho más conscientes de eso. Lamentablemente en Europa no tenemos esa conciencia, por eso es muy complicado hablar de según cómo podemos regenerar o cómo podemos conservar esos espacios naturales, porque estamos totalmente desconectados. Pero sí que desde Green Pepper Travel lo que hacemos es
con viajeros conscientes que quieran conocer, ¿no?, cómo se puede practicar un turismo más regenerativo. También se habla de otra forma, que son los slow travel, ¿no?, unos viajes mucho más tranquilos, más suaves, en los cuales los viajeros se toman su tiempo para conectar con la comunidad local, no llevan un checklist en el cual tienen que visitar 25 lugares en una semana. Ellos se toman su tiempo, quieren tener ese contacto con la población local, probar una gastronomía, ¿no?, de kilómetro cero, de productos sensatos, honestos, conocer la historia del territorio, disfrutar de un recorrido mucho más lento. Y yo creo que tenemos que trabajar hacia esa vertiente. Creo firmemente que tenemos que ir hacia allí porque no tenemos otra. La verdad, lamentablemente ya hemos pasado algunas líneas rojas, como comentaba Javier anteriormente. La biodiversidad en el planeta está desapareciendo a pasos agigantados. Amigos míos, biólogos, científicos, yo estoy ahora haciendo una formación de biomimesis en la Universidad de Costa Rica, en la cual vemos esos datos claramente. En el cual pues, se utilizan muchos pesticidas en la agricultura, el suelo ya no es fértil. Todo eso hay que tratarlo y ver de qué forma pues, podemos rediseñar, como decía anteriormente, ¿no?, una forma, un modelo. Hablamos en este caso de forma turística, pero yo creo que lo tenemos que hacer también en otros ámbitos, ¿no?, en nivel educativo. Yo creo que es fundamental. Las generaciones futuras, que en las escuelas, que en las universidades se hable de esto, ¿no?, y hacer pues unas asambleas con las escuelas, con profesores, con niños. Los niños son una maravilla porque es que son esponjas y aprenden y además tienen esa conciencia de proteger de la naturaleza. Entonces eso hay que aprovecharlo y hay que, pues, entre todos, esto es una cuestión, no es de competencia, la regeneración no se puede hablar de competencia, todo lo contrario, hay que co-crear todos juntos, co-diseñar y hablar, ¿no?, de cómo se puede llevar hacia esa vertiente, ¿no?, más humana también, ¿no? Hablamos pues del turismo, pero se habla en la educación, en la sanidad. Esto es una rueda que nos incumbe a todos y yo creo que tenemos esta oportunidad todavía de entre todos rediseñar, ¿no?, estos espacios, esta forma de vida y ojalá que entre todos lo logremos. Gracias, Mar. Perfecto. No sé si alguno de los dos, Carlos, Daniela, tenéis algo más que aportar en esta línea o queréis. Sí, a mí me gustaría colgarme un poco de lo que decía Nani al final sobre esta regeneración a nivel social también. El turismo, o sea, hablamos, porque también es un tema, digamos, caliente sobre regeneración en espacios naturales, que de eso se trata también, digamos, este webinar, pero de eso va ligado, pero muy cercanamente, la regeneración de los tejidos sociales, de la calidad de vida. También en línea con lo que decía Nani, acá en Sudamérica hay muchos pueblos originarios que tienen una palabra para el buen vivir. O sea, acá, no digo que en Sudamérica estamos muy occidentalizados igual, pero los pueblos originarios tienen eso, digamos, integrado en su modo de vida. Ellos valoran el buen vivir y ese buen vivir en equilibrio con la naturaleza, en equilibrio con sus pares, en equilibrio con las personas que consideran, digamos, más occidentalizadas. Entonces, en esa línea, por ejemplo, nosotros en Cuidadores de Destinos hemos trabajado activamente en generar nuevos indicadores, como decía antes, de este buen vivir, o nuevos indicadores maravillosos, los llamamos nosotros, que son indicadores que vienen desde las comunidades locales, digamos. Entonces a veces son cosas que pueden sonar muy obvias, pero que el turismo no está propiciando de todas maneras, como por ejemplo el acceso a la cultura. Aquí tengo un listado, voy a nombrar algunas. Vivir en un entorno limpio y seguro, respeto por el medio ambiente, vida en comunidad, que el turismo propicie vecinos felices, que la gente se conozca entre ellos. Son cosas que a veces son muy, uno las podría considerar básicas, pero son parte de la vida en sociedad.
con Nani. Creo que en estas estrategias y en estas nuevas formas de gestionar el turismo en pos de la regeneración, las comunidades locales nos pueden dar la pauta muchas veces, más allá de, obviamente, reconociendo los estudios que hay, toda, digamos, la teoría que hay detrás. Pienso que eso tiene que ir de la mano con lo que las comunidades locales nos van marcando y nos van exigiendo para que el turismo realmente sea regenerativo y sea un aporte para ellos. Eso. Fantástico. Carlos, ¿aportas algo Sí, a este buen vivir? Sí, yo, respecto a lo de Nani, me quedo con un puntito en lo que señalaba ella en relación a educación. Esto me parece que es un tema fundamental. Uno percibe quizás muy optimistamente un momento de cambio, o lo quiere percibir, y confunde deseos con realidades, ¿no? A mí me parece que toda esta dinámica llevada a los últimos tiempos de la Agenda 2030 y todo el tema de la localización de los ODS está haciendo un trabajo que a lo mejor no se traduce avances significativos en los objetivos que tenemos, pero sí en creación de conciencia, o por lo menos eso es lo que cada vez más observamos. Por ejemplo, estamos viendo comunidades energéticas, comunidades de gestión de residuos mancomunadamente, independientemente de todo un conjunto de medidas que se aplican en el contexto de las empresas. Entonces, a partir de ahí, y siendo esto absolutamente necesario en todos los ámbitos, el educativo local, las comunidades locales, las asociaciones de vecinos, las universidades, los espacios como estos, virtuales, agentes muy especializados, uno dice, esta es la palanca. Dice, sensibilización con educación es la palanca, no nos queda otra. Y a partir de ahí, disparadores y aceleradores. Es decir, con conciencia y cambio y un conjunto, Canarias está en su propuesta de viaje a la descarbonización planteada por Turismo de las Islas Canarias, con una estrategia de aplicación de la Agenda de Glasgow, etcétera, etcétera. Pero dice, no, esto no es si no vamos de la mano con todo la sociedad, la comunidad anfitriona, las empresas, la institucionalidad, en base a una conciencia determinada. Pero entonces dice, ¿y cuál es el punto de término? ¿Dónde terminamos este proceso? ¿Terminamos descarbonizando? No, no terminamos descarbonizando. Terminamos regenerando todo un conjunto de tejidos sociales, personales, humanos, ambientales, que han sido dañados, lesionados severamente por la actividad turística. Y entonces, en ese proceso es donde sí creo, y enlazo con la parte anterior, que claramente hacemos puente el turismo regenerativo con lo que venía del turismo sostenible. Y eso pasa, es muy difícil, es muy complejo, lo señalaba Nani en el sentido de entornos como estos, por un proceso más desde el punto de vista de las necesidades de las poblaciones locales, más por unos diseños compartidos desde el punto de vista de la planificación. La planificación también requiere cultura de planificación a gran escala y a pequeña escala, el que se hace, donde se hace. Afecta también a lo que son los propios diseños de los productos turísticos. Y yo creo que hay una transición muy importante en diseños de productos turísticos experienciales, que es lo que está hablando Nani y Daniela, donde yo me quiero regenerar con mi experiencia de contacto con poblaciones locales, con personas locales, con el medio natural, en un sentido que me reconstituya desde el punto de vista del antiestrés, de lo neurológico, etcétera, etcétera. Entonces, no me olvidaría de aquí, y este es un mensaje para todos. Yo creo que este es el papel fundamental que tiene también este tipo de seminario, que tenemos que ser catalizadores, tremendos catalizadores de este proceso de transformación. Es decir, en cada uno de nuestros ámbitos. Y nuestros ámbitos cualquiera vale. Vale la empresa, pero vale la asociación de vecinos, vale el grupo con el que estamos, vale el grupo cultural con el que nos movemos, vale la universidad, vale todo. Es necesario y es además inminente. Todo el proceso de transformación, de cambio es inminente, es inmediato. Fantástico. Muchísimas gracias. Y al hilo de lo que acabas de decir, Carlos, yo retomo un poco lo que habéis dicho los tres en esa parte de las comunidades, en esa parte de los turistas y de la creación de conciencia. Y os pregunto, ¿no tenéis esa sensación de que en ocasiones el turista va un poco por delante de realmente el producto, cómo se va desarrollando? Es decir, ya habéis puesto ejemplos de que hay turistas que serían capaces de dejar de hacer una visita si les comunican que su impacto puede ser negativo. Perdón. Entonces, ¿no creéis que esa conciencia ya está en marcha? O sea, que es difícil encajarla en el engranaje que hay ahora mismo turístico por todos los agentes socioeconómicos que están explicados.
pero que el turista ya está demandando ese producto, que ya existe gente realmente concienciada y que está demandando ese producto. Yo voy muy cortito, digamos, en cuanto a mi experiencia. Nosotros tenemos un perfil, ahora hablo desde el hotel en Torres del Paine, tenemos un perfil de cliente que sí se preocupa por la sostenibilidad, por eso nos elige, pero creo que falta más educación aún. El perfil pequeñito al que hace referencia Carlos, yo creo que es pequeñísimo, o sea, y muchas veces incluso puede ser un perfil que ni siquiera tiene los recursos para hacer un viaje que pueda impactar tanto. Debe ser amplio, digamos, el espectro, pero en un grupo de personas muy pequeño. Yo creo que hay una misión que los operadores debemos adoptar activamente de educar a nuestros clientes y de poner una vara también, de poner límites, porque tenemos destinos turísticos que son muy demandados. La gente, lamentablemente, y lo digo aquí un poco pisándome la cola, no va a dejar de viajar. Los números solo crecen fuera de pandemia, no van a dejar de bajar, pero nosotros tenemos que poner los límites, creo, porque son destinos a los que va a seguir habiendo demanda para esos destinos, y nosotros tenemos que decir, ok, estas son las reglas del juego, de una forma obviamente como ligado a la comercialización, a que esto sea, digamos, que vaya en beneficio, digamos, de todos quienes trabajan en la cadena de comercialización del turismo, pero creo que si los que proveemos de servicios no ponemos ciertas condiciones o ciertos límites, es difícil que nuestros clientes lo hagan por nosotros. O sea, tan simple como, no sé, la carbono neutralidad. Nosotros llevamos años siendo carbono neutrales y les pedimos a nuestros clientes que también lo sean en la porción de viaje que no operamos nosotros, y eso no sucede. Entonces estamos conversando con ciertos clientes importantes de sumarlo de todas maneras sin preguntar, incluso informando que X porcentaje del viaje va a carbono neutralidad. Y así creo que eso podría ser un desde, o sea, ya después otro porcentaje ir a regeneración, ir a, qué sé yo, o sea, creo que nosotros somos capaces y deberíamos poner ciertas condiciones en el juego. Yo también creo como... Desde el público nos hacen una pregunta. Perdón, Mar, sí, yo quería hacer una nota súper breve a lo que dice Daniela. Yo creo también que la gente que es profesional del turismo tiene que formarse, tiene que tener ese conocimiento, esa conciencia para poder crear estos no me gusta llamar los productos, pero estos viajes de conciencia, ¿no?, del viaje hacia el viajero. Voy a poner un ejemplo súper breve. Estuve en Chiapas hace 2 años en la selva lacandona visitando una comunidad local en la cual me llamó mucho la atención porque en la carta donde podíamos almorzar o cenar solo había productos locales, y yo le pregunté al chico y me dice, es que aquí vamos a servir nuestros productos, no voy a hacer una carta adaptada al viajero, sino que yo voy a servir lo que yo soy, lo que yo ofrezco, lo que yo cultivo, ¿no? Y yo pensé, pues, ¿cuál ha sido el punto en donde hemos perdido eso, ¿no? Porque todos los destinos ofrecemos todo lo que el viajero busca, ¿no? Y ahí ha sido cuando yo creo que al final hemos tenido un desbordamiento en algunos lugares del turismo. Antes también comentaba Daniela, aquí en Mallorca hace unos años nos visitaban 5 o 6 millones de turistas y vivíamos. Ahora nos visitan 15, 16 millones de turistas en 6 meses, en 8 meses, y no vivimos.
¿Cuál ha sido el punto en el cual ha hecho crack esto? Está todo desbordado. Cada vez es más difícil vivir en estos espacios, en estos territorios. La gente local sufrimos, ¿no?, muchísimo, pues porque todo ha subido, la vivienda ha subido, ¿no? Los espacios están totalmente colapsados. Tú te vas a un hospital y también encuentras que está colapsado porque hay tantísima gente fuera que necesita, pues como comentaba anteriormente, estamos hablando de turismo, que es lo que nos incumbe, pero es que esto repercute en todo, ¿no? Es una parte social también. Los sueldos cada vez son más bajos, la vivienda cada vez más alta. Bueno, aquí en Baleares hay un problema tremendo de habitación, de vivienda, ¿no? No pueden venir profesores porque no encuentran alojamiento, no pueden venir médicos, no puede venir policía. Entonces, ¿cuál ha sido el punto en el que todo se ha roto y no hemos sido capaces de frenarlo, ¿no? Anteriormente sí podíamos vivir con 5 millones de visitantes al año y ahora nos vienen a visitar 15 y 16 millones. Ahora están haciendo reformas en el aeropuerto de Palma. Palma tiene conexión con 200 ciudades en Europa que puedes volar directamente. El año pasado han puesto un vuelo directamente a Nueva York-Palma, que va a empezar en breve. Entonces, claro, todo esto frenarlo es de una forma brutal, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que repensarlo. Los datos están ahí, como comentaba anteriormente. Algunas líneas rojas se han cruzado y los límites planetarios no van a sostener un equilibrio, ¿no?, entre la vida humana y lo que estamos haciendo con todo esto, ¿no? El sector turístico, pero hay otros sectores que también deberían repensar cómo hacerlo. Gracias. Gracias, Nani. Y al hilo de lo que estás comentando, nos hace una pregunta desde el público y es realmente ese termómetro de presión humana que tú comentabas, si no viene a ser lo mismo que una capacidad de carga. Claro, va muy ligado, ¿no? Yo lo que entiendo por termómetro de presión humana, ahí tenemos que ver, ¿no?, qué es lo que, por ejemplo, a nivel de ecosistemas, los colapsos, ¿no?, a nivel del mar, de la montaña, aquí hay muchísimo turismo de ciclismo, que parece que no, pero también utilizan, ¿no?, botellas de plástico. En Mallorca no podemos beber agua del grifo, tenemos que utilizar botellas de plástico. Imagínate la cantidad de botellas de plástico que se acumulan, ¿no? Entonces es una barbaridad, hay que poner los datos encima de la mesa y en cuanto a esos termómetros marcan, ¿no?, la capacidad de carga es cuánta gente puede absorber ese territorio para que no haya unos impactos en el medio ambiente, en las comunidades locales, que también sufrimos de eso, y como decía Daniel anteriormente, ¿no?, si podemos ser felices, ¿no?, con todos estos viajeros que llegan a nuestra ciudad, porque realmente nosotros vivimos aquí, nuestro día a día es este, y yo, por ejemplo, cuando llega el verano tiemblo, porque el mes de agosto es insoportable, ¿no?, estar aquí. También te digo que se está notando a nivel de temperatura, ¿no? Cada vez los veranos son mucho más largos. Este verano pasado no sé si hemos tenido como no sé cuántas noches que hemos dormido a más de 25 grados de temperatura. Igual te digo que han sido 2 meses, 3 meses. No hay lluvias, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que hacer un pensamiento y está claro que es pues que entre un avión en el aeropuerto cada 40 segundos, igual influye algo, ¿no? Y hay que pensarlo. Gracias. Efectivamente, gracias, Nani. Y ahora la pregunta de nuestro público va para Carlos, porque los datos que has aportado son muy interesantes, también la Agenda 2030 y los ODS, pero preguntan si realmente con el escenario que tú has marcado, esta realidad se puede aplicar. Este turismo regenerativo del que ya vamos un poco cogiendo ideas de lo que puede ser o hacia lo que debe ir, se puede aplicar al escenario real y actual de Canarias. Bueno, hay 2 o 3 reflexiones previas, Nani y Daniela, que no me gustaría dejar pasar antes de dar alguna idea respecto a lo que se pregunta. Yo diría, fíjate, porque estamos transitando ahora por último hacia el turismo masivo, hacia el riesgo de turismofobia, hacia los cambios de confort con los temas de clima. Estamos poniendo, digamos, la agenda de cambio climático también con turismofobia conjuntamente con turismo regenerativo. Y entonces retrocedemos en la pregunta que conecta con la que acaban de hacer. Dice, ¿se puede entender Canarias sin el turismo que tiene en términos de desarrollo socioeconómico? No. No se puede entender Canarias en términos de desarrollo socioeconómico con el nivel de población que tiene, con el nivel de crecimiento demográfico tan extraordinario que tiene, el más acelerado de todo el país.
Entonces dice, ¿pero qué función tiene que jugar el turismo? Con un segundo elemento muy interesante. Esta palabra la aprendí en Latinoamérica, que era vocación. Yo creo que Canarias vive con una vocación especial por la actividad turística, tiene vocación turística. El hecho, yo creo que es uno de los indicadores del termómetro de que ese aspecto del overturismo y la turismofobia no ha aparecido tan radicalmente en las islas, es decir, por ese tipo de vínculo. Y entonces uno lleva a pensar con esto en varias cuestiones. Dice, ¿cómo se plantean los límites? En este caso estamos hablando de capacidad de carga. ¿Cómo se plantean los límites a un determinado tipo de crecimiento? Un archipiélago que tiene vocación turística y cuyo turismo es imprescindible para su bienestar económico en los términos materiales que conocemos, ¿no? Y entonces, cuando veníamos transitando de 2 millones en los 70, casi 10 millones en los 80, entramos en 2 dígitos en los años 2010, nos ponemos en esta cifra y dice, claro, esto no puede ser un continuo crecimiento. Y entonces, cuando entramos en esta maraña de indicadores. Entonces, la gran lección en términos de crecimiento de la pospandemia, yo diría que es que tenemos un turismo que está dispuesto a viajar y tenemos un turismo que está dispuesto, tal como manifestó y presentó la foto Javi, a recolonizar los espacios como los hacía antes de la pandemia. Entonces, no es nada descartable lo que acaba de decir Nani, que decir, volvemos a cohabitar con un turismo extraordinariamente masivo. Y entonces uno dice, la pregunta anterior de Mar, dice, ¿es el turista cada vez más selectivo? ¿Está el turista cada vez más consciente? ¿Tenemos más turistas de esto que queremos en el contexto regenerativo? ¿O tenemos una gran masa de turismo del montón? Entonces yo creo que la realidad es muy ambivalente. Tenemos de lo nuevo, pero tenemos mucho de lo viejo. Entonces, en el proceso de tránsito de educación, de conciencia, yo creo que la aceleración del planeta, lo que acaba de decir Nani me parece fundamental, es decir, es que estamos conviviendo con unas temperaturas que no se pueden tal, con unos efectos climáticos extremos que no se pueden tal. Esto nos está llevando, digamos, a un punto de conciencia a todo el mundo, probablemente a futuro, a modificar pautas de viaje. A lo mejor no es a viajar menos, probablemente también, es a viajar de otra manera. Y yo creo que eso va a tener expresiones en formulaciones en muchos destinos. Los destinos insulares tenemos, digamos, esta problemática. A preferencias por destino, cuando oímos Daniela Torres del Paine, uno evoca inmediatamente los temas de ecoturismo como aspectos que son, digamos, o turismo comunitario, Latinoamérica, que son muy interesantes. Entonces, bueno, dice, ¿se puede aplicar el turismo regenerativo al contexto de Canarias? Yo creo que tenemos que hacer aplicación selectiva. Yo diría, tenemos que conducirnos con una carta comprometida de lo que sería el Pacto Global Agenda 2030, muy comprometidos, con herramientas y con empresas muy comprometidas. En Canarias existen empresas comprometidas. El otro día me llamaba mucho la atención representante de Azotel diciendo que esto se pone en marcha por personas, directivos y directivas conscientes con la aplicación y dueños y dueñas conscientes con la aplicación de los temas de la sostenibilidad. Yo creo que ese es un camino. Y el segundo camino es ser muchísimo más selectivo con aplicar estrategias de turismo regenerativo en espacios. Mi experiencia asociada al contexto de la isla de La Palma, con un contexto de una asociación de turismo rural que lleva más de 30 años funcionando, es que a lo mejor, y entonces voy a hacer un aviso, dice, a lo mejor muchas de las cosas que veníamos haciendo tienen, digamos, mucha correspondencia con turismo regenerativo. Dice, hablando de hace 30 años, volver a la comunidad local, planificar, utilizar el producto local, cosas de kilómetro cero, producto ecológico, que sea fresco, los mercadillos locales, una serie de cuestiones que íbamos haciendo, circuitos, rutas temáticas. Pero yo avisaría cuidado contra el reetiquetaje. Entonces, avisaría cuidado contra el reetiquetaje de antes era ahora soy regenerativo, y una mucha proactividad en el trabajo de red. A mí me parece que eso es lo que nos ayuda a construir estrategias distintas y hacer, digamos, interlocución mucho más fuerte en torno a los agentes que están muy convencidos de lo que es una estrategia de turismo diferenciada, para las comunidades, desde los turistas distintos, desde los anhelos también de la institucionalidad que busca lo mejor para el entorno. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una alianza, de verdad. Eso es objetivo 17, tiene que haber una alianza en favor de esto y Canarias tiene que buscar un camino ahí. Somos un territorio archipelágico, muy vulnerable desde el punto de vista del cambio climático, muy vulnerable desde el punto de vista de la subida de los mares, entonces esto hay que tomárselo muy seriamente. Muchas gracias, Carlos. A partir de ahora entramos ya en la recta final, van lloviendo las preguntas, entonces os pido brevedad porque la verdad es que se está poniendo muy interesante.
el chat de los asistentes y quisiera que hubiese un tiempo incluso para que cada uno hicieseis un breve resumen al final. Entonces, al hilo de lo que estabas comentando, hay una de las preguntas que a mí me parece interesante en el sentido de los turoperadores extranjeros y las empresas locales. ¿Quién ahora mismo en Canarias crees que se está comprometiendo más con el desarrollo de un turismo regenerativo? Carlos, lo preguntan a ti concretamente. Bueno, una pregunta compleja. Dice, esto es orgánico también. Es decir, el turismo es la actividad más orgánica, el turismo es la actividad más intersectorial, más heterogénea, más diversa. Y entonces diría 2 o 3 cosas. Primer plano, un destino de turismo masivo, como es Canarias, con un producto masivo, sol y playa, es el caso de Baleares también. Tiene, digamos, un correlato con la turoperación muy importante. Muy importante. A la turoperación le está llegando también las demandas de todo un conjunto de turistas que quieren, digamos, prácticas mucho más comprometidas con la sostenibilidad y no solo de etiquetaje. Entonces, el proceso de transformación yo creo que va a ser un proceso de transformación para todos. Pero yo creo que sobre todo el proceso de cambio viene desde dentro. Viene desde el punto de vista de poblaciones más conscientes. Hay otros ejemplos que no vienen al caso contar aquí, de desarrollos en lo económico que por la resistencia de la comunidad local han quebrado. Entonces hay que tomarse esto muy en serio. Es decir, tiene que haber confort desde el punto de vista de los bienestar y de los retornos recibidos por la comunidad local. Compartimos, digamos, ventajas y compartimos riesgos. Entonces yo creo que hay un proceso de diálogo muy abierto, muy comprometedor. Hay organismos instituciones internacionales involucrados con ello. Hay estrategias. El tema del proceso de Glasgow es un tema comprometedor para todos. A lo mejor hasta puede ocurrir que determinado tipo de demandas se perciben antes en un turoperador que lo percibimos en el destino. Puede ser. Lo que sí es cierto es que Canarias tiene una gran experiencia en pequeña turoperación y agencias de viajes especializadas muy comprometidas con productos de turismo slow, de turismo ecológico, de turismo regenerativo, de todos los países de nuestra esfera, de nuestros países emisores. Una de las preguntas también que nos plantean es que este modelo turístico que tenemos está basado en un capitalismo, en el capitalismo moderno que vivimos, con un carácter, pues es un turismo extractivo, de agotamiento de recursos. Entonces se plantea que realmente esto es una contradicción, el modelo que existe con lo que sería un turismo regenerativo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar este modelo consumista, sin serlo, claro, para que el turismo realmente sea algo que no consuma recursos, sino que aporte? ¿Se os ocurren planteamientos desde ahora, desde el principio? Estamos viendo que hay una contradicción muy grande, pero ¿qué planteamientos podrían ser iniciales? Yo desde mi punto de vista creo que es fundamental la formación a los actores claves del sector turístico, tanto privado como público, y también es fundamental este tipo de espacios, también dando voz y siendo un altavoz y poner en el centro, ¿no?, grandes expertos que tenemos, como he comentado anteriormente, para poder ser guiados, ¿no?, hacia un turismo más sensato, más consciente, un turismo regenerativo, y creo que es el momento de sentarnos en una mesa y de hablar entre todos, ¿no? Por eso creo también que, como hablaba anteriormente, la formación, el conocimiento, unas guías para poder orientarse hacia la regeneración. Hay muchas empresas que no saben cómo hacerlo, que les encantaría, pero no saben cómo, porque no tienen el conocimiento y porque hay que aterrizar muchos datos y muchos conocimientos, ¿no? Esto del cambio de paradigma, que se utiliza muchísimo, eso para un hotelero o para una agencia de viajes, ¿cómo se lo cuentas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, pues, estas formaciones, estos espacios de apertura, estas asambleas, el poder dar espacio también a grandes conocedores y a personas que, pues, que llevan muchísimos años trabajando en esto, como Ana Pollock, ¿no?, y otros colegas más. Y entonces, para mí, yo, desde mi humilde opinión, creo que es básico, pues, Daniela, por favor, si quieres empezar tú. Bueno, principalmente, bueno, con todo lo que hemos conversado y colgándome de lo que dijo Nani al final, yo creo que
es importante, durante la pandemia se dieron muchas instancias de reflexión y de conversación, porque estábamos parados y estábamos preguntándonos qué venía, cómo íbamos a seguir si es que eventualmente esto continuaba. Y pienso que hay muchas propuestas, hay muchas formas de ver cómo seguir, y pienso que lo principal es llegar a los tomadores de decisión. Al menos así lo veo yo acá en Chile. Hay muchas organizaciones, hay iniciativas, pero todavía cuesta llegar a las instituciones y a los jefes de organismos que toman decisiones y que son los que ponen el incentivo y el fomento en el turismo. Ver dónde se está poniendo y en qué acciones se está poniendo el fomento en el turismo creo que es vital para que toda esta reflexión, toda la conversación, toda la teoría vaya por buen camino y en un camino concreto. Pienso, esa es como mi principal reflexión, porque si no seguimos dependiendo de iniciativas públicas o privadas, pero que no están coordinadas o que son muy pocas para generar el impacto que necesitamos generar. Esa es mi principal reflexión. Muchísimas gracias, Daniela, por tu aportación. Nani, ¿tú quieres añadir algo a lo que nos ha apuntado Daniela? Sí, totalmente de acuerdo con Daniela. Es hora de dar espacio a gestores, como comentaba anteriormente, ¿no? Que nos orienten y que sepan, pues a través de sus experiencias, de sus investigaciones y estudios, pues guiar, ¿no? Hacia este turismo más consciente, regenerativo. Implicar las empresas público-privadas son fundamentales, y dar estos espacios también de conocimiento a la gente, de poder sentarse y hablar y tocar estos temas que a veces es muy complicado porque no son fáciles, y hay gente pues que a lo mejor es más sensible al hablarlo, pero creo que es vital para todos, porque estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de una salud planetaria, de un equilibrio en la naturaleza y de un poder seguir pues teniendo una vida pues estable, ¿no? con un equilibrio entre la naturaleza, que es lo que somos, y el planeta Tierra. Así que gracias. Fenomenal, gracias, Nani. Carlos, es tu tiempo. Bueno, me quedo con una frase de Nani antes. Dice, el planeta puede vivir sin nosotros, pero no nosotros sin el planeta. Y entonces eso nos plantea la pregunta límite. Dice, con un tipo de sociedad, modelo, economía hiperliberal, hiperextractivista, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde debemos transitar? Entonces, todo este catálogo de elementos que han dicho ella, Daniela, es decir, formación, know-how, información, empresas, agentes, yo diría que sí. Es decir, diría tres ideas fundamentales. Yo creo que siguen siendo muy importantes. Todo ese espacio de educación que hemos dicho, es muy, muy importante. Todos los espacios de discernimiento y de reflexión, esta es una oportunidad para ellos, fundamental. Es también lo que hemos hecho esta tarde, ejemplos de buenas prácticas. Acercar las buenas prácticas las tenemos dentro, pero también las tenemos fuera. Convertir esto, digamos, en el elemento a referenciar. Y a mí sí me parece que territorialmente hacen falta espacios de catalización. Espacios donde se junten las buenas prácticas con ese proceso de reflexión para materializar elementos de transformación. Ahí hay que hacer, digamos, grandes acuerdos. Esto no lo ve uno sin... no es tan fácil quizás como sentarse en una mesa, pero no se ve si no hay, digamos, todo el conjunto de la interlocución que tiene la actividad turística. Esto es lo que plantearía, digamos, como desafío principal al futuro, pero yo creo que la realidad se va a imponer, la realidad nos va a dejar chiquititos. Y entonces dice, en este contexto de que la realidad nos deje chiquititos y nos deje atrás, mejor anticipar que luego remendar. Me parece que en este caso. Y entonces una parte importante de este tema es el turismo regenerativo. Estamos también viviendo en islas, también compartido con las Baleares el deseo post-pandémico de muchos residentes centroeuropeos queriéndose venir a las islas. Esto es, digamos, un efecto también de lo que es el post. Y entonces la reflexión respecto a todo lo que tiene que ver con el turismo regenerativo, yo creo que viene para quedarse, viene para acrecentarse, viene para profundizarse desde las personas que practican, desde quienes investigan, desde la necesidad que aparece como una nueva fuente de interlocución hacia el sector público. Y evidentemente dice,
Dice, y finalmente diría, una sociedad no hace lo que sus conciudadanos no observen, no atisben, no crean en ello. Yo creo que ese proceso de cambio global va a venir por la vía de la emergencia también. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y a los tres, a los cuatro, también incluido a Javier Tejera, que está desde ahí detrás en la parte técnica, siguiéndonos, apoyándonos, y esa presentación que nos ha hecho. Os agradezco muchísimo y te tomo la palabra, Carlos, ese espacio de catalización que hemos creado hoy y que yo creo que es un comienzo positivo. Han aparecido muchos ejes que dejamos ahí apuntados para los webinars venideros y yo voy a destacar unos cuantos que me han gustado mucho de vuestras presentaciones. Concretamente, el que tenemos que analizar lo que se está haciendo mal para ver un turismo regenerativo, repensar ese modelo que tenemos hasta ahora, sobre todo priorizar personas. Han salido en cada momento, han salido esas personas, ha salido el bienestar de esas personas, de esas comunidades locales, antes que el beneficio económico. Me parece interesantísimo. La innovación también es un elemento común que nos habéis puesto muy de manifiesto, muy práctico y sobre todo para lograr una resiliencia con horizontes que ya se ven muy claros, como es la crisis climática, como es la Agenda 2030, son elementos muy importantes que están ahí, que son una realidad. La forma de involucrar a los viajeros que habéis presentado, hechos reales, ejes que ya están funcionando y que pueden ser replicables no solo en Canarias, sino en cualquier sitio. Esos termómetros que decíamos de carga, de presión humana, que son muy interesantes, no solo desde la parte social o de la parte comunitaria, sino también desde los espacios naturales, tanto más cuando están protegidos, como estamos viendo muchos en Canarias, territorios muy frágiles y con una presión muy alta. Y bueno, también a mí me ha gustado mucho ese concepto que nos ha puesto Daniela de los indicadores de bienestar, del buen vivir. Yo creo que el turismo regenerativo se basa en el buen vivir, eso es lo que tiene que ser también uno de los ejes principales y desde luego trabajar de manera incansable, sin conformismo, que nos decía Carlos, yo creo que también tiene que estar ahí y sobre todo replicar y hacer que la competencia replique eso que se está haciendo bien, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, ese apunte de que realmente es una forma de demostrar que el turismo regenerativo tiene futuro y es la solución, ¿no? Es un momento evidentemente que todos estamos viendo y viviendo, que teníamos esperanzas de que el post-COVID tuviese otra visión del turismo, pero no, seguimos con un consumismo, con unas ganas de viajar muy grandes y es el momento quizá también de encontrar esas nuevas ideas para reinterpretar. Os agradezco a todos, a Alicia también, incluso aunque esté oyéndonos en silencio desde su malestar físico, pero os agradezco muchísimo el abrir esta semana, el plantear vuestras experiencias de una manera tan resumida y tan práctica y bueno, pues nada, espero encontrarnos prontos en este entramado, en esta red que yo creo que el turismo regenerativo va enlazando. Es una cadeneta en el que todos nos vamos encontrando y que yo creo que es el futuro. Muchísimas gracias por vuestra participación y a los asistentes, pues nada, mañana un nuevo webinar que seguro que será tan o más interesante que este. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas